estos minutitos le doy la palabra al moderador, a la moderadora de la tercera sesión del día, Dilaimi Orozco. Ella es experta en financiamiento climático y va a moderar esta tercera sesión. Hola, Dilaimi, el piso es tuyo. Muchas gracias, Emilio. Tengo la oportunidad de moderar este excelente panel que se va a estar enfocando en aprendizajes, avances y pendientes de la agenda Bridgetown para atención de la deuda. So just a quick reminder to our panelists that they will be speaking English, to please use the English channel. Um, Volviendo solo como housekeeping rules, cada persona va a tener 10 minutos para desarrollar sus ideas. Vamos a tener un diálogo. La idea es que esto sea fluido. Y si tienen alguna pregunta, no duden en preguntarme. Bueno, si comenzamos presentando a cada uno de los panelistas brevemente, porque estamos un poco atrasados. Comenzamos con Joala Rabaran, Senior Policy Advisor, Caribbean Policy Development Center. Muchas gracias por estar aquí. Geneva Oliveri, que es diputada adjunto enfocada en el V20, que es básicamente una coalición de ministros de finanzas vulnerables al cambio climático que está avanzando muy y siguiendo muy de cerca las reformas internacionales en materia de cambio climático. Y Laura Sabugal Reyes, con quien he tenido el placer de trabajar. Ella es asesora senior de políticas para bancos públicos, no solo a nivel nacional, pero también a nivel multilateral. Bienvenidos. Entonces, comenzamos primeramente con Joala. Desde tu punto de vista, Joala, ¿qué papel ha jugado hasta ahora la agenda Bridgetown en términos de la deuda? Hemos visto, escuchamos ya a nuestros compañeros hablando sobre la importancia, los desafíos que hay en términos de la reforma del sistema financiero. ¿Cuál ha sido ese papel, el rol que ha jugado la agenda de Bridgetown en los países del Caribe? ¿Y qué mejoras podrían haber en términos, desde tu punto de vista, que serían necesarias para lograr los cambios que se requieren en las instituciones financieras a nivel internacional? Y mi segunda pregunta para ti es, ¿qué lecciones hemos aprendido? Porque la agenda ha evolucionado. Entonces deben haber algunas lecciones aprendidas en esta materia. So over to you. Thank you so much, Dilemi, and certainly it's a pleasure to be on this panel discussion with you and my other esteemed colleagues. To answer your question, first let me just kind of put in context where the Caribbean is in respect of debt and how the Bridgetown Initiative is one of the policy frameworks that we're looking at. Let me just this in English. Save. Right, great. Yeah, it's one of the policy frameworks that the Caribbean is actually looking at to see how we could escape this debt climate change trap that we've found ourselves in. And just as a reminder, I mean, the Caribbean is one of the most heavily indebted regions in the world. Right now, the average debt to GDP ratio is about 75%. We have about 10 Caribbean countries whose debt to GDP ratio is beyond 60%. And as you know, 60 is the typical benchmark that has been used that suggests then that your debt has become unsustainable. But even within that, we have a few countries like Barbados, Suriname, Dominica that have been hovering for some time around 100% debt to GDP ratio, which then says, look, we've gone beyond the issue of liquidity and we started to talk about the issue of solvency. Now, a good part of that debt could be traced to the impact of climate change, particularly the impact of tropical storms and hurricanes, as we've been recently seeing and as
actually Florida is actually now experiencing, Central Florida is now preparing for Hurricane Milton, which is expected to hit as a Category 5. Last week, the US was dealing with the impact of Hurricane Ian. And just 2 months ago, the Caribbean had to deal with the impact of Hurricane Beryl. Right? So, and one of the things that we actually seen is that the hurricanes are becoming a lot more intense, a lot more powerful. Not only from wind speed, but from air pressure. Right? And this also has some implications for when we start to talk about the type of instruments from a risk management point of view when we try to deal with insurance protection. So at the end, these natural disasters, particularly the hurricanes, have impacted the Caribbean immensely. I mean, at the top of the line, the top record is Dominica in 2017, which suffered a loss of 225% of its GDP from Hurricane Maria. So that meant overnight, the entire economy was basically wiped out. And they had to start back a rebuilding and reconstruction process that meant it could really only be financed through debt. And this has been the experience throughout the Caribbean. You get hit, you have to rebuild, you have to reconstruct, you borrow, and then 2 or 3 years later, another disaster hits, and you kind of starting back again. And this has put us in a very serious place. The Bridgetown Initiative, which is now in its third incarnation as Bridgetown Initiative 3.0, essentially seeks to unlock climate and development financing so that countries like those in the Caribbean could find enough funding so that they could build out the climate resilience that they require. And it touches on a number of areas, but today we'll talk around the debt side. And Bridgetown actually on debt speaks to 2 major areas, right? One is on what we call the debt pause clauses or climate resilient debt clauses, and that one basically says, look, if you are hit by a natural disaster, then if you have a debt pause clause written into your bond contracts, then you have the opportunity to temporarily suspend those debt service payments and use that money to help in the relief and possibly rebuilding efforts, right? And it gives you this sort of breathing space and a window of opportunity for governments to redirect resources into dealing with the actual natural disaster. And Bridgetown, since it came out in 2022, and in particular when Prime Minister Motley made the announcement at the Paris summit last year, we had President Ajay Banga of the World Bank agreeing that these debt pause clauses would now form part of the World Bank, and they would not only be going forward, but they would also be in terms of contracts that were written in the past. And we've seen the IDB as well agree to now introduce debt pause clauses. One of and while I think, yes, that helps, that makes sense, one of the things we need to bear in mind is that we do not have experience around activation of debt pause clauses, right? The only country now that we're seeing as a live test case is Grenada, right? Grenada, as far back as 2015, when it did its debt restructuring, had actually written into what we call a hurricane clause into its debt contract. And therefore, after Hurricane Beryl hit in this summer and really caused tremendous devastation to the dependencies of Grenada,
the Grenadian government, after about at least a month and a half or so, then decided that it would activate the debt pause clause. Now, in doing that, we know, as I say, we could now see, will that work for Grenada? Because here's one of the concerns. If you activate the debt pause clause, what is the impact on Grenada's Eurobonds in terms of the credit risk premium? Would the market now react and say, well, you've got some space, some fiscal space from activating the clause, but you've now become riskier from a credit perspective, right? And therefore, would that now be reflected in the new cost of the bonds that are trading? So, and I think that is important, because then the other part to that is the whole issue of parametric insurance. And remember, I was saying, well, you have the hurricanes themselves, the nature is changing. And we have the MDBs, particularly the World Bank, attempting to sell more catastrophe bonds to the Caribbean. And we've seen from the experience of Jamaica with catastrophe bonds, particularly with Hurricane Beryl, that it didn't work, right? That the bonds, the way how the bond was written, the analytics were to trigger the payment. It was really inflexible, right? So the issue now becomes: is it cheaper to use a debt pause clause, or is it cheaper to use catastrophe bonds, right? And countries now are going to have to, look at these experiences, because while I could say I'm happy to see we have these experiences, I'm also unhappy that it's because it was caused by a natural disaster, right? But we actually had to wait so that we could see how markets are going to react, right? And therefore, I think one key part that we talked about Bridgetown, but Bridgetown hasn't really addressed in that sense is what would be market reactions when we use these particular instruments, right? And there's another part around debt that I think that Bridgetown has not followed through in a really strong way compared to what civil society has been asking for, right? And Bridgetown really talks about debt in the context of reforming the common framework. And we have actually seen that the common framework, as I keep saying, is not common, and it has not worked, right? Especially for, first, for the low-income countries in Africa that attempted to go through the framework. And therefore, it is unlikely to work for heavily indebted Caribbean countries, right? And so, but Bridgetown is talking about reforming within that framework. Civil society is saying, no, we prefer to see this debt reform take place within the UN and within the UN system under a UN-type debt resolution mechanism. And why is that? Because key players like China are unreluctant to come to the table in the common framework to speak about how they could undertake debt restructuring, right? And I think the UN might be the better place for that. So I'll pause here. Yeah. That's perfect. Creo que eso nos da una perspectiva en términos del contexto, pero también de alguna manera la innovación que viene de Bridgetown y el gap que aún tenemos en términos de implementación para avanzar en los próximos años. Sí, ahora vamos a Geneva, si está bien. Vamos a hablar un poco de... Fue interesante lo que dijo Joala, él tocó mucho sobre la evolución, pero particularmente en términos específicos de qué es, en términos de técnicos, ¿no? ¿Cuál va a ser más barato? Los CRDC, los Climate Resilient Debt Clauses, Debt Pauses, o va a ser realmente los cat bonds. Eso me pareció muy interesante. Pero desde tu punto de vista, Geneva,
¿Qué más hace falta? ¿Qué hace falta para que el Bridgetown Agenda se aplique eficazmente? Pero también es una agenda a nivel internacional. ¿Cómo podemos, qué elementos de esa agenda a nivel internacional puede relacionarse con la región? Thank you. Thank you very much for having me here. And I think it's fitting that I came after Jawala because he gave fans such a fantastic opening and definitely gave us the context we needed to understand what really is at play here and what is at stake as well. So the Bridgetown Agenda, as he said, it's really a way of unlocking climate and development funding, which of course is needed now. And it also brought attention, vital attention, to the urgent need for reform in the global financial system to address climate crises, inequalities, and sustainable development challenges. So we certainly welcome that now more than ever. You know, it's interesting because we have found that every decade there's some major event that happens that really forces governments and policymakers to relook and rethink the current situation. I mean, we saw it with the COVID-19 pandemic, we saw it with the Mexican peso crisis, we saw it with the international financial crisis. And this is another period now where we get to step back and look at reform and change. And the architecture that we see now, it's really a product of decades of tweaking the system every time there was a major event. So now we're at a place where there is a call now to reform the system that has just been tweaked over time every time there was an event as a kind of plaster, as a kind of bandage on sores whenever they occur. So we are calling for this international reform. We support it from civil society's point of view. But what should happen? So at the international level, we call for debt restructuring and in the context of climate resilience. I know that Jawala, he would have mentioned debt pause clauses, but we also have mechanisms such as debt for climate swaps, where debt repayments are redirected towards climate adaptation projects. To operationalize this, international financial institutions like the IMF and the World Bank must reform their frameworks to allow for a more flexible financing arrangement aligned with climate resilience goals. I know Jawala and I, you know, we have these conversations as colleagues and as Caribbean persons, and we also have to look at the costs of a debt for climate swap. We have to look at what is the cost of doing it as opposed to the gain or the benefit. That is something I do believe needs to be addressed. Belize recently had a debt for nature swap, and which allowed the country to reduce its national debt while directing funds towards protecting marine biodiversity. That's a model that perhaps nations could follow, and a model from the positive sense, but also lessons learned in terms of process and how they went about it. Because as Jawala, just following from Jawala, we do not yet know what the market is going to say when we implement some of these mechanisms. So we have a lot of learning to do from that standpoint. We also need to reform our access to concessional financing. As I'm speaking from a Caribbean country perspective, a small island developing state perspective, we found ourselves repairing our situations by incurring more debt. So reforming access to concessional financing, I think it would be critical in this reform package. Whatever it may look like, it must include that. Many middle-income countries, especially small island developing states like mine, we do not qualify for concessional financing under current income-based criteria, despite vulnerabilities that exist to climate change and climate disasters. So the international community at the international level must adopt vulnerability indices that prioritize climate risk, allowing for these countries to access low-interest loans and grants and other forms of funding that does not impact their balance sheets and their debt levels.
We saw a proposal for the Global Vulnerability Index. We saw a number of multidimensional indices. We saw calls. I think these are things that should be pursued. There's a direction that should be pursued for us to have a better understanding in terms of measurement of the state and the health of one's economy and access to finance. Mobilizing private capital. The Bridgestone initiative is very heavy on this, and with good reason, because public sector does not have the resources on its own to really take care of all the issues that are needed to be taken care of and really fund adequately. So for that reason, mobilizing private capital and also special drawing rights will become quite critical in this current dispensation. I have in my notes an example where France and the UK have led efforts to recycle special drawing rights and pledging a portion of their allocations to the vulnerable countries, a practice that should be scaled up. So what we're looking right now for is scale. Scale is a big issue for us. We want speed and we want scale. And I think that in terms of special drawing rights, this is one area where we could perhaps go in that direction to scale up funding. So translation at the regional level, which really is what we are here for. We understand what needs to happen at the international level, but what should happen at the regional level if and when we get some of these asks? So once the international frameworks are in place, it is critical to translate these into regional strategies tailored to local contexts. Regional climate finance hubs, that's a direction we could go in. The establishment of regional climate finance hubs could help coordinate the disbursement of funds and the implementation of climate projects. And these hubs can aggregate the financing needs of neighboring countries and help smaller nations better access international markets and concessional finance. So in the Caribbean, we have the Caribbean Development Bank. In the Pacific Islands, there's the Pacific Islands Forum, and these could serve as vehicles for regional climate finance hubs. We also have regional partnerships for resilience building. We have ARC, which is the African Risk Capacity, that has been an important instrument for providing countries with funds following droughts, etc. Perhaps that could be a model that can be followed, if not use that exact institution as it is, because we don't want to create too many new things, right? If it is, we have those that we could probably update. We have harmonizing climate adaptation projects. We saw in Southeast Asia, the green bond standards have helped mobilize capital for sustainable projects. So that is something that could be translated. Okay. And then we have governance and accountability. This is very important for us, especially in Latin America and the Caribbean, strengthening our governance structures. So I think that the Bridgestone initiative, coupled with other initiatives that have been proffered throughout other regions, really offers a bold vision for reforming the international, the global financial system. So I look forward to see what happens in the next year or two, and how we translate that into our own I guess, tools and mechanisms in our countries. So thank you. Muchísimas gracias, Geneva. Creo que es interesante el punto que tú haces en términos de una agenda que comenzó en la región, va a nivel internacional y cómo se devuelve otra vez a la región. Es muy importante recordar que al final del día son las regiones en los países que van a tener que poder tener los instrumentos necesarios para poder avanzar en términos financieros la agenda. Ahora bien, un momento antes de pasar a Laura, solo recordarle a la audiencia que por favor nos comiencen a enviar las preguntas, porque es un tema muy, muy importante para la gente, pero enriquecedor. Si queremos tener un diálogo, aprovechar los expertos que tenemos hoy, los invito a que nos envíen preguntas. Y ahora sí, Laura, ya que escuchamos a Joala en Geneva, quería preguntarte a ti, ya vienen las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Desde tu perspectiva, ¿qué podemos esperar en esa discusión? Ya que va a ser un tema, va a haber temas internacionales, pero también temas en términos de la reforma de estas instituciones. Al mismo tiempo, ¿cómo podemos catalizar? ¿Cómo puede la agenda de Bridgetown catalizar esos cambios en las políticas internacionales para aliviar la carga de la deuda? Mientras que al mismo tiempo se promueve la resiliencia climática
y tal vez conectar eso con lo que va a estar pasando en las próximas, creo que 2, 3 semanas en Washington. Gracias. Mil gracias, Dileimi, y un gusto también escuchar a mis copanelistas. Yo creo que las reuniones ahorita van a ser muy importantes porque lo que hemos visto en los últimos 2 años ya casi ha sido un proceso de evolución constante de cara al Banco Mundial y los multilaterales, pero digamos que el proceso del fondo ha sido un poco más lento, pero es una reforma absolutamente necesaria porque como sabemos no podemos hablar de movilización si es que no hablamos también de la capacidad de los países de absorber esos recursos, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto fundamental. Una de las cosas que, digamos, va a tener, creo yo, y me encantaría escuchar tu perspectiva y la de mis copanelistas, va a tener mucho ímpetu durante estas reuniones, va a ser precisamente la reforma del análisis de sostenibilidad de la deuda o del framework en general. Esto es algo que también la agenda de Bridgetown 3.0 está recalcando y que es absolutamente necesario porque este instrumento, al final de cuentas, tiene mucha incidencia en los recursos que los países pueden adquirir, tiene incidencia también en cuando los países entran ya en un proceso de reestructuración de deuda, qué recursos están disponibles, qué condiciones también reciben y pues dictamina también mucho de lo que comentaba Genevieve también del acceso a ese financiamiento que es absolutamente crucial. De cara a qué es lo que se puede hacer y cómo se puede dar un poquito más de ímpetu, yo creo que es muy positivo y ahí veo un comentario y yo lo que me quiero enfocar de pronto para dar un poco de contexto, hemos escuchado mucho respecto a instrumentos de canje de deuda, CRDCs, que son muy necesarios y son muy importantes y como mencionaban mis copanelistas, es fundamental que las instituciones evolucionen sus marcos para que puedan absorberlos y para que sean instrumentos competitivos para los países y que no terminen de pronto siendo contraproducentes, pero también es muy importante y quiero hacer énfasis en la necesidad de ver cómo atajamos problemas mucho más estructurales y yo categorizaría este tema del análisis de la sostenibilidad de la deuda dentro de ese pilar, sin desmerecer lo otro. Porque una de las cosas que creo que la agenda de Bridgetown puede ayudar y dinamizar es este proceso, pero creo que también falta un poquito más de granularidad. Tenemos la suerte de contar con 2 copanelistas del Caribe, al Caribe, los Small Island Development States, las islas insulares, creo que es la traducción, sufren de unas características muy importantes y, digamos, están expuestas todo el tiempo a una frecuencia de desastres naturales y climáticos mucho más alta. Entonces, obviamente necesitan, digamos, un tratamiento específico. Por otro lado, tenemos otros países que de pronto tienen o que sufren impactos del cambio climático que es mucho más lento. Puede ser, por ejemplo, el incremento del nivel del mar, puede ser sequías, puede ser el niño, la niña. Ellos también, debido a esos impactos del cambio climático que de pronto se manifiestan de una manera diferente, también ven afectadas sus ingresos y también su capacidad, digamos, de crecer su economía y al mismo tiempo vemos cómo la deuda sigue subiendo, ¿no? Que fue algo que el panel anterior discutió en amplitud. Entonces, creo que a través de esta herramienta, el análisis de sostenibilidad de la deuda, del marco de sostenibilidad de la deuda, se puede abordar diferentes tipos de países que están sufriendo la crisis climática de diferentes maneras, con diferentes impactos, pero que al final de cuentas están sufriendo las mismas consecuencias de cara a que cada vez que tienen un problema, ya sea inmediato, como en el caso del Caribe, que viene, por ejemplo, un huracán, o puede ser un poco más lento, como en el caso de otros países, igual tienen que salir a buscar más recursos, que muchas veces son a través de deuda, eso empeora su rating crediticio, eso encarece el costo de capital y así sucesivamente entran en un círculo vicioso. Ahora, otra cosa que también vale la pena recalcar, que este análisis de la sostenibilidad de la deuda también puede tomar en cuenta, es
muchos de estos países también necesitan invertir, también necesitan reformar sus políticas, sus marcos regulatorios para hacerle frente a la crisis climática. Esos recursos, cada vez que ellos, estos países, consiguen deuda para financiar de pronto un nuevo sistema o una transición en su matriz energética a fuentes eólicas, fuentes renovables, eso, el costo de capital al principio es mucho más alto que si lo comparamos de pronto a otras fuentes más tradicionales. Entonces, si no hacemos una diferenciación en lo que vendría a ser deuda que beneficia la transición y que más tarde puede ayudar a incrementar la resiliencia y al mismo tiempo a proteger, digamos, la capacidad del país de hacerle frente a un desastre climático y por ende hacerlo más resiliente macroeconómicamente, si no podemos recompensar a los países, incentivar a los países a tomar ese camino, porque no hacemos una diferenciación y simplemente pensamos que toda la deuda es igual, toda la deuda es mala, esto definitivamente también crea un desincentivo a favor de pronto de otras fuentes de energía más tradicionales o tecnologías que son, como se dice, brown technologies. Y esto yo creo que fue parte de lo que se discutió en el panel anterior, que no pude estar todo el tiempo, también tiene que ver con los subsidios, ¿no? Nosotros tenemos que entender que estamos en un sistema financiero que tiene unos subsidios muy altos para combustibles fósiles y para otras prácticas que son nocivas para nuestro planeta, mientras que tecnologías limpias de pronto no tienen lo mismo. Entonces, por eso es que yo, digamos que en lo que Bridgestone está proponiendo, en lo que creo que podría ser un gran punto que es la sociedad civil y que podemos dinamizar en las próximas 2 semanas de cara a las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario, sería la reforma del análisis de la sostenibilidad de la deuda y también de pronto la deuda que tenemos todavía con la agenda de Bridgetown es ser un poquito más granulares, ¿no? O sea, tenemos diferentes tipos de países afrontando la triple crisis de deuda, de biodiversidad y cambio climático. Entonces tenemos que asegurar que las soluciones que se recomienden puedan cubrir a todos esos diferentes casos. Muchas gracias, Laura. Creo que es importante esos puntos que estabas refiriéndote. Creo que el punto en términos, ese marco analítico, que no solo en términos de qué es, cuando un gobierno está súper endeudado o no, cuáles son las condiciones, cuáles son las políticas públicas en términos que sugieren el Fondo y el Banco Mundial que podrían implementarse a nivel país. Y creo que eso es algo fue muy interesante en la sesión anterior. Y creo que esto es algo muy de cerca que tú también mencionaste, Joala, porque tú mencionaste algo que tenemos que ir aprendiendo, cómo vamos a aprender en términos de cómo reacciona el mercado. Y creo que una herramienta interesante podría ser cómo reacciona el mercado, pero cómo utilizamos también este instrumento, este marco analítico para informar al mercado. Me gustaría escuchar eso de ti. Y al mismo tiempo, ¿qué opinas tú? Que hubo muchas críticas en términos, es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las instituciones que deberían de continuar en este debate, o hay otras instituciones que no están todavía en el debate que deberían estar incluidas. All right. Let me kind of zero in on one area, which would be the DSA's debt sustainability analysis, because it forms part of the Bridgetown initiative and has been mentioned by my other two colleagues. The DSAs are meant to do two things, right? One, it gives you a sense of the financial health of the country, particularly in relation to debt and debt sustainability. But most importantly, as a tool, it actually gives you a sense of what is the kind of financing window that is available to the country, right? And this is also related to what Laura was saying, in that
so far, the funds that DSAs have really been mainly on the purely the financial side without consideration of climate risk, right? It started to incorporate some of that for the low income countries. But it's not only climate risk that has to be taken into account, it is also nature risk. But again, the risks themselves are just now one feature. Countries, as Geneva said, have been investing in building climate resilience, whether it's at the mitigation level or the adaptation level. And therefore, we have to take that into account in terms of what is its impact on long run economic growth for these countries. And therefore, the DSAs need to be a lot more inclusive in terms of not only incorporating the climate risks and nature risks, but what are the benefits of the investments that are being undertaken. And therefore, when you put all that in, it's quite likely that the financing window available to a country may now turn out to be wider than initially thought. Right? And that then is something of in terms of when you said, and remember, markets are looking at these Article 4 consultations that are done by the IMF, particularly right in terms of the DSA, and your credit rating agencies are also incorporating and using it for their credit ratings. So that also brings us to the point where when we start to talk about markets, shouldn't also the credit rating agencies take climate and nature risks into account, but also the benefits of the long run, right? Returns that could come from the investments that are happening. And therefore, basically, then it says, again, we don't know as yet, but the work has to be done. And this is part of what, in terms of what comes forward. If we incorporate that, does it change, right, the credit ratings of a country? Right? Does it move up? Does it move down? Does it remain the same? Right? Does it also change what the DSA says, that the financing window is now better than expected or maybe worse than thought? Right? This is now, the sort of work that has to be done, not necessarily by the IMF alone, right? There are other organizations that are doing work like this, either at civil society in the UN level, other pressure groups, right? So I think, and therefore it's important that when they come together, they are able to provide a counterbalance to what the IMF is presenting to us, right? And therefore, important as a counterbalance to what the credit rating agencies are also saying. Yeah. Muy buenos puntos en términos de ese balance que puede existir con las agencias crediticias. Normalmente tienden a olvidarse en este tema, ¿no? En términos de cómo podemos innovar. Pero eso también me trae una pregunta que se está haciendo en términos que, Geneva, ¿qué piensas tú en términos de estos canjes de deuda? ¿Cómo ha funcionado como opciones para el Caribe y y otros países de la región? Principalmente porque qué tan sostenibles son, ¿no? Sabemos los CRDCs, que todavía no sabemos cuál va a ser el impacto, pero en términos de la preparación a nivel técnico, porque normalmente estas oficinas de manejo de deuda en muchos de los países es muy pequeña, ¿no? Y la demanda que hay en términos de tener que manejar no solo el día a día, pero también tener esa visión de que puede pasar en 5 o 10 años y prepararse a eso y nuevos instrumentos y nuevas condiciones legales. Te pregunto, ¿cómo desde el punto de vista a nivel nacional y regional, cómo crees tú que esa capacidad se está desarrollando?
Thank you very much for that question. I hope I understood it correctly in terms of, are we looking at the debt pause clauses, right? That's what we're doing, the climate resilient debt clauses. Estamos viendo los debt swaps. The debt swaps. I do believe that just from a civil society point of view, that when we step back and we look at the debt clauses, which postpone, for instance, debt repayments in the instance of climate disasters, that it is something that could be incorporated into an overall package, but not be a standalone. I do believe that we in the Caribbean, I think it's going to come in very handy as Jwala would have mentioned, we see more intense, and he gave some very real examples and recent examples. We see some very intense hurricanes. Right now we're in the hurricane season in the Caribbean, and everyone is kind of waiting with bated breath to see what happens next. And I think that these are some of the instruments that will come in handy for us. For creating fiscal space for us to be able to respond in terms of emergency. In terms of the building of the capacity, I'm not sure to what extent it's happening quickly enough. As I would have mentioned before, we really are pushing in the direction of speed and scale. And to the extent that we are getting the capacity or the resources to move us forward a little bit more or a little bit faster so that we could implement these or we could put them in, I think that it could be a little bit faster. This is not my area. I really think that there's much more work that needs to be done, perhaps from my side as well. But certainly, I see the importance of them in the scope of us moving forward with our current and future agreements. And hopefully, we would see as the reform takes place to what extent we could integrate it a little bit more. Solo para seguir, creo que hubo una confusión en términos de bueno, creo que la traducción. Just very quickly, Geneva. One thing is, how do you see the debt swaps also being an effective instrument? I think the capacity side, I can see the point in terms of some of the constraints there at the country level, at the regional level, and the pace of the change that we need to see and we're seeing. But I wonder to what extent the debt swaps might be a good instrument or useful instrument for the region, and is that a good option? Is it from your point of view, how effective it is for the region? Thank you for clarifying that. Thank you. I think it's ultra effective. Everyone needs a little time. The option to buy time. Yeah, and even think about it as a personal level. If you take a loan and you get a 3-month period or a 4-month period, that you could buy a little time so you could make up some money so that you could repay or to handle some other issue that is pending, we welcome that. My issue with the debt pause clauses, though, and while I see them as something very beneficial when you're in a very dire and strong situation, my issue is that it's a pause, it's not a cancellation. So what happens when we put this now and we extend the term of the debt? And Jwala, you could correct me if I'm perhaps wrong, but when I think of a loan, because I worked in the bank for the retail bank for like 3 years, when I think of a loan being paused for a period of time, I also think of it being extended at the back end of the loan. So when that happens, that means that we still have to repay it. Are there implications for interest rates? Are there implications in terms of the amortization schedule? How is that affected? And that is what I really would like to understand in terms of, if we get a pause here, we're in a desperate situation, we're taking what we get and we welcome it because we really need this period of reprieve and we need this period to be able to do something in terms of emergency recovery. What happens when the dust settles? And we now have to face this loan that now has been extended by 6 months or 3 months or whatever period as it sees fit. So I think it could be a double-edged sword if not properly factored in. Certain conditions are not factored in properly. So again, it's not a cancellation, it's just a pause. So it's good in the short term, but what happens in the long term? So that's really my commentary on that. Muchas gracias. Creo que eso es muy importante en términos de
Uno, algo que Laura mencionó también en términos de cómo diferenciamos los tipos, uno, los países, qué es lo que se necesita. El otro punto en términos de cómo los mercados financieros pueden reaccionar a nuevos instrumentos, cómo los llevamos de la mano y utilizamos también instrumentos que ya están dentro de los marcos que tienen ciertas instituciones como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y adicionalmente, cómo la regulación internacional en términos de las agencias crediticias podría estar viendo también cómo informar no solo el sector privado, pero el sector público en materia de estos instrumentos. Pero creo que tenemos unos 5 o 6 minutos, pero quería tal vez aprovechar para preguntarte a ti, Laura, un poco hemos hablado un poco sobre la deuda, pero la deuda se genera antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos desde tu punto de vista, una de las preguntas que están haciendo es, ¿cómo se puede hacer cuando los países van a estas multilaterales y se crean estos préstamos? ¿Cómo se pueden crear capacidades para que los países hagan inversiones que son de calidad y que generen y que puedan pagar y puedan crear lo que tú estás llamando esta deuda buena, por ejemplo? O sea, cómo se puede hacer eso? ¿Dónde estamos perdiendo un poco? ¿Qué tipo de apoyo se necesita o si no se necesita? Claro que sí. Yo creo que ahí lo que es fundamental y creo que también es donde estamos dirigiendo mucho de la atención en términos de lo que significa mejorar la dinámica o la relación o la interacción entre los bancos públicos de desarrollo y los multilaterales, siendo una parte muy importante, es precisamente en coordinar un poco su diálogo con los países para que puedan, y veo que en las preguntas algunas personas elevaron una pregunta similar, es decir, cómo podemos garantizar que los equipos técnicos en los gobiernos tengan las habilidades, tengan el conocimiento para poder aprovechar el crédito de la mejor manera o el instrumento financiero y pues que realmente eso pueda llevar al país a una mayor prosperidad, a un crecimiento económico que realmente sobrepase la deuda, ¿no? Para no entrar en ese déficit. Entonces yo creo que ahí la clave sería esencialmente tener un proceso de planeación nacional donde estén varios ministerios involucrados, donde se aborde la transición y el plan de crecimiento climáticamente positivo y resiliente del país y con esa visión programática, holística, no un proyecto aquí, otro proyecto allá, que creo que ese es un poquito el problema que tenemos, que por ahora lo que tenemos son en diferentes gobiernos, diferentes ministerios, de pronto tienen diferentes iniciativas, pero eso no nos permite tener una visión global donde se pueda decir, ok, cuál es nuestro panorama y donde podamos considerar todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Qué subsidios podemos redirigir? ¿Qué proyectos son estratégicos? ¿Para qué proyectos podemos realmente de pronto relajar barreras a través de la creación de marcos regulatorios de política pública que logre atraer de pronto capital privado? ¿Para qué otros si necesitamos definitivamente deuda? ¿Qué fondos concesionales también podemos adquirir recursos? Por ejemplo, del Green Climate Fund y así sucesivamente. Entonces, creo que esa visión mucho más holística, mucho más programática va a permitir precisamente que la deuda que se tome de cara a financiar proyectos estratégicos que ayuden al país en su transición, que ayude a la creación de nuevas cadenas de valor verdes, de cadenas de valor que le permitan al país, digamos, crecer, no solamente económicamente, sino también desarrollar a su población y crear prosperidad a nivel local, que es absolutamente fundamental. Y ya con eso poder garantizar que esa deuda sea sostenible. Claramente eso es por la parte de los países, ¿no? Pero otra vez enfatizar que sí necesitamos reformas estructurales y esas reformas que ya hablamos y las consideraciones que brindaron mis copanelistas son absolutamente fundamentales, ¿no? Entonces es un poco abordar el tema de la reforma, no solamente que los países tienen que hacer este proceso, porque este proceso es difícil y los países necesitan ese apoyo. Y lo último que yo diría, no es solamente financiamiento o la deuda
para financiar, ¿no? Es también que los países tengan el apoyo para desarrollar esas capacidades, para crear esas estructuras de gobernanza, para aprender uno del otro, y ahí es donde también estas instituciones pueden jugar el rol fundamental, no solamente el fondo, sino también los bancos multilaterales y otros bancos públicos y financiadores públicos. Perfecto, muchísimas gracias, Laura. Creo que tenemos 3 minutos. Esto no es suficiente para darles 1 minuto a cada uno de ustedes, bueno, 45 segundos para terminar. Y es que a mí siempre me gusta terminar estas conversaciones pensando, ¿qué es lo que queremos ver en que se haga realidad? ¿Qué es lo que si pudiésemos la habilidad de decir, hoy cambiamos el sistema financiero y esto es lo que las 2 cosas que yo quiero ver que suceda, que sería útil para, por un lado, que cambien las instituciones financieras y por el otro lado, que también cambie, que mejore y capacite a los países a nivel nacional. Entonces, 1 minuto, menos de 1 minuto cada uno. ¿Quién quiere comenzar? Democráticamente, o si no, yo digo. ¿Joala? Yeah. All right. Thanks. For me, at the multilateral side, what I would really like to see is developing countries truly having the representation within the governance structure of these institutions and having that stronger voice to articulate their interests. And I think with that will then come the partly will how we start building out capacity, because capacity to me, technical capacity is extremely key when we start to talk about, just what we've just been discussing here, DSAs, debt pause clauses, parametric instruments, debt swaps. Countries need to build technical capability to understand what these instruments are and how they could benefit them. Yeah, that's. Muchísimas gracias. Geneva? Joala, you took the words out of my mouth. Representation is everything at this point because of our unique experiences. I think that those are critical to be there in the reform dimension. And certainly building institutions and partnerships that would definitely help with these reforms, implementation of reforms and building of capacity and ensuring that there's a circulation of information that would then lend itself to a much stronger experience for everyone. So definitely that would be something I would love to see. Perfecto. ¿Y Laura? Yo creo que el siguiente paso después de las representaciones, y por qué la representación es tan importante, es porque necesitamos tener una conversación mucho más granular sobre lo que diferentes tipos de países necesitan, porque necesitamos soluciones para todos. Y creo que también es fundamental ya abordar una discusión seria, así como lo hicimos, y que no está completa, pero que está en camino con los multilaterales y con el Banco Mundial de cara al Fondo Monetario Internacional, a los bancos centrales y algo que mencionamos brevemente, pero que es fundamental, un actor, las agencias crediticias de rating. Es necesario. Muchísimas gracias. Creo que hemos batido récord como panel, terminar casi a tiempo y yo voy a romper eso, pero no importa, está bien. Voy a resumir brevemente, si está bien, Emilio. Muy interesante la conversación, me pareció súper importante que cada uno de ustedes trajeron a la mesa distintas perspectivas. Primero, la importancia de tener soluciones, de innovar, pero también de seguir cuáles pueden ser las consecuencias que no se han previsto, en términos de cómo reacciona el mercado financiero, cómo podemos utilizar mejor las herramientas que tenemos a la mano, más allá de solo crear nuevos instrumentos. Y al mismo tiempo, la importancia que tiene la representación de los países, tener la voz de los países en la mesa, dado la complejidad que tiene la deuda. Entonces, para culminar, para mí parece muy claro que lo que se necesita aquí no es solo una solución, sino más bien lo que se dice en inglés multi-layer approach, ¿no? Un enfoque multifacético donde podamos poder explorar
y tratar de entender cuáles soluciones pueden ayudar a los grupos de países que están en diferentes condiciones con referente a la deuda. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por su participación y ahora paso el mic a Emilio. Hasta luego. Que tenga buenos días. Muchísimas gracias, Dileimi. Yes. Permíteme, antes que te retires, también saludar a nuestros panelistas y agradecerles por este tiempo que nos han brindado. Thank you for much for your time.